Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Libro de Génesis, capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de Helios. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Libro de Génesis, capítulo 3.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudos? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Capítulo 4 del libro de Génesis. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Matusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Capítulo 5 del libro de Génesis. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen.
y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enós 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Mahalaleel 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Génesis, capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a continuar con la lectura del Zohar, el libro del esplendor. Estamos en Génesis 1:15. Y dijo Elohim, que sean lumbreras. La palabra lumbreras, meorot, está escrita defectuosamente, como si fuese meerot, que significa daños. Después de que la luz primordial fue retirada, se creó una membrana para la médula, una clipa, es decir, una cáscara, y esta clipa se expandió y produjo otra. Tan pronto como salió esta segunda, ella fue subiendo y bajando hasta que alcanzó los rostros pequeños. Deseó abrirse paso hasta ellos y ser modelada como uno de ellos, y fue renuente para partir de ellos. Pero el Santo bendito sea, la apartó de ellos y la hizo bajar. Cuando él creó a Adán y le dio una pareja, tan pronto como ella, es decir, la cáscara, cuando vio a Eva inclinándose al lado de Adán y recordó por su forma la belleza suprema, se retiró, y desde entonces trató, como antes, de ligarse a los rostros pequeños. Pero los guardianes de las puertas superiores no se lo permitieron. El Santo bendito sea, la reprendió y la arrojó en las profundidades del mar, donde moró hasta el tiempo en que Adán y su mujer comieron del árbol del conocimiento. Entonces, el Santo bendito sea, la sacó de la profundidad del mar y le dio poder sobre todos esos niños, los rostros pequeños de los hijos de los hombres, que están expuestos a castigos por los pecados de sus padres. Entonces ella vagó hacia arriba y abajo del mundo. Ella se acercó a las puertas del paraíso terrenal, donde vio los querubines, los guardianes de las puertas del paraíso, y se sentó cerca de la espada flamígera, huyó y vagó por el mundo y al encontrar niños expuestos al castigo, los maltrató y mató. Todo esto se debe a la acción de la luna al disminuir su luz original. En este párrafo se está hablando de una energía que no debe ser nombrada en voz alta, de ahí que cuando veas escrito su nombre deberás simplemente deletrearlo, L-I-L-I-T. Cuando Caín nació, la clipa trató por un tiempo sin éxito ligarse a él, pero a la larga ella tuvo con él relación y engendró espíritus y demonios. Adán tuvo durante 130 años relación con espíritus femeninos hasta que nació Naamá. Ella, por su belleza, desvió los hijos de Dios, Uzá y Asael y les dio hijos, así de ella salieron malos espíritus y demonios en el mundo. Ella vaga durante la noche vejando a los hijos de los hombres y haciéndolos mancharse. Allí donde esos espíritus se encuentran hombres durmiendo solos en una casa, revolotean sobre ellos y los inclinan, inspirándoles deseo y son de ellos embarazados. Además, les infligen enfermedades sin su conocimiento, y todo eso ocurre a causa de la disminución de la luna. Cuando la luna fue restaurada, las letras de Meorot, lumbreras, fueron invertidas para formar Imrat, palabra, como está escrito, la palabra, Imrat, del Señor es puesta a prueba, es un escudo para quienes confían en Él. Es decir, para los que mantienen firme su fe en el Santo bendito sea, Él es un escudo contra todos esos malos espíritus y demonios que vagan por el mundo al palidecer la luna. El rey Salomón, cuando penetró las profundidades del huerto de nogales, tomó una cáscara de nuez, una clipa, y extrajo una analogía de sus estratos a estos espíritus que inspiran deseos sensuales en los seres humanos, como está escrito, y las delicias de los hijos de los hombres son de demonios masculinos y femeninos. Estos, cuando duermen, dan nacimiento a multitudes de demonios. El versículo también indica que los placeres a que los hombres ceden cuando duermen, dan nacimiento a multitudes de demonios. El Santo bendito sea, encontró necesario crear todas estas cosas en el mundo para asegurar su permanencia, de modo que hubiera un cerebro con muchas membranas que lo envuelvan. El mundo todo está construido sobre este principio, superior e inferior, del primer punto místico hasta la más alejada de todas las etapas. Todas se cubren una a otra, cerebro en cerebro, espíritu en espíritu, como una cáscara en otra. El punto principal es la luz más interior, de una translucidez, tenuidad y pureza que excede a la comprensión. La extensión de ese punto se vuelve un palacio,
que forma una vestidura para ese punto con una radiación que aún es incognoscible debido a su translucidez. El palacio que es la vestidura para ese punto incognoscible es también radiación que no puede comprenderse, aunque por otra parte, menos sutil y traslúcida que el principal punto místico. Este palacio se extiende en la luz primordial que es una vestidura para él. Desde este punto hay extensión tras extensión, formando cada una vestidura para la otra, estando en la relación de membrana a cerebro. Aunque sea primero una vestidura, cada etapa se torna el cerebro para la etapa siguiente. El mismo proceso tiene lugar abajo, de manera que el hombre en este mundo combina cerebro y cáscara, espíritu y cuerpo, todo para el mejor ordenamiento del mundo. Cuando la luna se hallaba conectada con el sol, ella era luminosa, pero tan pronto como se separó del sol y se le asignó el cargo de sus propias huestes, ella redujo su condición y su luz, y se crearon cáscaras sobre cáscaras para cubrirse de ellos, y todo para beneficio del cerebro. De ahí que Meorot está escrito defectuosamente. Todo eso fue para beneficio del mundo, y de ahí que esté escrito, para dar luz sobre la tierra. A continuación, en Génesis 1:16 está escrito: E hizo Elohim dos grandes lumbreras. La palabra hizo significa la debida expansión y establecimiento de todo. Las palabras, las dos grandes lumbreras, muestran que primero estuvieron asociadas como iguales, simbolizando el pleno nombre Yud-He-Vav-He Elohim. La palabra grandes muestra que a su creación se las dignificó con el mismo nombre, de modo que a través de ellas el nombre del todo fue llamado Matzpas, Matzpas, los dos nombres más elevados de las 13 categorías de la misericordia. Estas se hallan revestidas de mayor dignidad y están colocadas a la cabeza, porque derivan de lo alto y ascienden para beneficio del mundo y para la preservación de los mundos. De manera similar, las dos lumbreras ascendieron juntas con la misma dignidad. Pero la luna no estaba cómoda con el sol, y efectivamente cada uno se sintió mortificado por el otro. La luna dijo: ¿En dónde apacientas? El sol dijo: ¿Dónde haces descansar tu rebaño a mediodía? ¿Cómo puede una vela pequeña brillar a mediodía? A esto, Dios dijo a la luna: Anda y amenguate. Ella se sintió humillada y dijo: ¿Por qué habría de ser yo como una que se vela a sí misma? Dios entonces dijo: Sigue tu camino en los pasos del rebaño. Entonces ella se amenguó de modo de ser cabeza de las filas inferiores. Desde entonces ella no tuvo luz propia y deriva su luz del sol. Primero fueron iguales, pero luego ella se amenguó entre todos esos grados suyos, aunque todavía es cabeza de ellos, pues una mujer no goza de honor salvo en conjunción con su marido, o sea, el honor de procrear. La gran lumbrera corresponde a Yud-He-Vav-He. Y la lumbrera menor a Elohim, que es el último de los grados y el término del pensamiento. Primero fue inscrita entre las letras del nombre sagrado, en su cuarta letra, pero tomó un rango inferior con el nombre Elohim. Sin embargo, aún asciende en todas direcciones arriba en la letra G, en la unión de las letras del nombre sagrado Ya, Yud-He. Luego se extendieron grados a uno y otro lado. Los grados que se extendieron hacia arriba se llamaron el dominio del día, y los grados que se extendieron hacia abajo se llamaron el dominio de la noche. Las estrellas son el remanente de las fuerzas y los ejércitos, y en número incontable están todas suspendidas de ese firmamento del cielo que es la vida del universo, Yesod Seir Anpin, como está escrito, y Elohim las colocó en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra. Esta es la tierra inferior, que extrae luz de ellas, como ellas derivan luz desde arriba. En ese día, que es el cuarto, se estableció el reino de David, el cuarto pie y sostén del trono divino, y las letras del nombre divino fueron firmemente fijadas a sus lugares. A pesar de ello, el sexto día, cuando fue plenamente formada la semejanza del hombre, no estaba firmemente fijado el trono en su lugar. Pero, entonces, por lo menos, ambos tronos, el superior y el inferior, fueron establecidos y todos los mundos instalados en sus lugares, y todas las letras se fijaron en sus esferas por la extensión del vapor primordial. El cuarto día fue rechazado de los constructores, porque en él,
la lumbrera se degradó y abatió su radiación y se reforzaron las cáscaras exteriores. Todas esas luces radiantes, que son planetas con un alma inteligente, se hallan suspendidas en ese firmamento del cielo para que por ellas pudiesen establecerse el trono de David, Malhut. Esas luces son agentes formativos en el mundo inferior para perfeccionar la forma de todos los que se incluyen en el término hombre. Este es el nombre que se da a toda forma interior, y así cada forma comprendida en esta extensión se llama hombre, que propiamente indica el espíritu del hombre que emana del reino de la santidad, para el cual su cuerpo es una vestidura, como leemos, tú me vestiste en piel y carne, Job 10:11. De ahí que a menudo encontremos la expresión carne de hombre, que implica que el hombre real se halla adentro y la carne que es su cuerpo es solamente una vestidura. Los seres inferiores que han sido compuestos por este espíritu, asumen formas y están envueltos en otra vestidura, como la forma de animales puros, buey, oveja, cabra, ciervo, etc. Ellos participarían gustosos de la vestidura del hombre, que corresponde a su naturaleza interior, pero sus formas se hallan cubiertas por el nombre que se aplica a sus cuerpos. Así, encontramos carne de buey, siendo buey el elemento interno de ese cuerpo, mientras la carne es la vestidura, y así con todos. De manera similar, en cuanto al otro lado, el espíritu que se encuentra en las naciones idólatras sale del reino de la impureza y no es, hablando propiamente, hombre. Por eso no se halla cubierto por ese nombre y no tiene parte en el mundo futuro. Su cuerpo, que es la vestidura de esa cosa impura, es carne impura y el espíritu es impuro dentro de la carne que viste. Por eso se llama impuro y la vestidura no se llama hombre. Los seres inferiores que se componen con ese espíritu asumen formas que se visten en otra vestidura, tales como las formas de los animales impuros, respecto de los cuales la ley dice, esto es impuro para ti, como el cerdo y los pájaros impuros y las bestias de ese lado. Al espíritu lo cubre el nombre del cuerpo que lo viste, y el cuerpo se llama carne de cerdo, cerdo en la carne que viste. Consiguientemente, hay cierta separación entre estos dos grupos. A un lado lo abarca la categoría hombre y al otro lo comprende la categoría impuro, y los individuos se dirigen cada uno a su especie y retornan a su especie. Así las luminarias superiores irradian en ese firmamento del cielo para modelar en el mundo inferior las formas requeridas, como está escrito, y Elohim las puso en el firmamento del cielo para regir de día y de noche. Es adecuado y propio que gobiernen dos luminarias, la luminaria mayor de día y la menor de noche. La lección que extraemos es que el varón gobierna de día para regular su casa y traer a ella alimento y sostén. Cuando llega la noche, toma el mando la mujer, y ella gobierna la casa como está escrito, ella se levanta cuando aún es de noche y da alimento a su casa, ella y no él. Así, el dominio del día pertenece al varón y el dominio de la noche a la mujer. Luego está escrito, y las estrellas. Tan pronto como la mujer dio sus órdenes y se retiró con su marido, la dirección de la casa pasa a las solteras, que quedan en el hogar para atender a todos sus requerimientos. Luego, cuando llega el día, el hombre debidamente toma de nuevo el mando. Hay dos clases de luminarias. Las que ascienden hacia arriba se llaman luminarias de luz, las que descienden hacia abajo se llaman luminarias de fuego. Estas últimas pertenecen a la esfera inferior y gobiernan en los días de semana. Por eso, cuando expira el Sabbat se dice una bendición por la lámpara, porque entonces se restaura el gobierno a esas luminarias. Los dedos del hombre, que coloca frente a una antorcha de fuego al terminar el Sabbat, simbolizan los grados mixtos del mundo superior, que se dividen en frente y espalda, adelante y atrás. Los últimos están afuera y los simbolizan las uñas de los dedos, por eso a la expiración del sábado se permite mirar las uñas de los dedos con la luz de las velas, pero no se permite mirar con la luz de las velas el lado interno. Esto se halla escondido en el versículo, tú me verás de espalda, no verás mi rostro. Por eso el hombre no ha de mirar sus dedos por dentro cuando recita la bendición, creador de las luces del fuego. El día sábado, Dios gobierna solo por medio de esos grados interiores sobre su trono de gloria, y todos ellos están comprendidos en Él, y Él asume el dominio. Por eso Él acordó descanso en este día a todos los mundos.
Como parte del legado de este día, el santo y único pueblo heredó las luminarias de luz del lado de la derecha, que es la luz primordial que hubo el primer día. Pues en día sábado esas luminarias de luz brillan y tienen dominio solas, y de ellas se ilumina toda cosa. Cuando el sábado expira, las luminarias de luz se retiran y asumen dominio las luminarias de fuego, cada una en su lugar. Ellas gobiernan desde la expiración de un sábado hasta el comienzo del siguiente. Por eso es adecuado emplear la luz de la lámpara a la expiración del sábado. Se dice de las Hayot que ellas corren de un lado a otro, y por eso ningún ojo puede seguirlas. Las Hayot son aquellas en medio de las cuales hay una ofán, una rueda, que es Metatrón, que es más exaltado que todos los otros anfitriones. Las Hayot que nunca están descubiertas son las que se hallan bajo las dos letras no descubiertas Yud y G, que rigen sobre Bab, siendo G el pedestal de la primera. La más misteriosa e incomprensible esencia gobierna sobre todo y se halla subida sobre todo. Las Hayot que se descubren están debajo de las que permanecen no descubiertas, derivan su luz de ellas y las siguen. Las Hayot celestiales se hallan todas comprendidas en el firmamento del cielo, y a ellas se refieren las palabras, que haya lumbreras en el firmamento del cielo. Todas están suspendidas en ese firmamento. Pero también hay un firmamento encima de los cielos, del cual está escrito, y una apariencia sobre las cabezas de las Hayot, un firmamento semejante al hielo, esto es la primera G, más allá de la cual no puede penetrar la mente humana, porque aquello que está más lejos se halla envuelto en el pensamiento de Dios, que se eleva por encima de la comprensión del hombre. Si lo que hay en el pensamiento no se puede comprender, mucho menos aún se puede comprender al pensamiento mismo. Nadie puede concebir lo que hay en el pensamiento, y mucho menos se puede conocer a la Ein Sof, del cual no es posible encontrar rastro y que no puede alcanzarse por medio alguno. Pero de en medio del misterio impenetrable, de la primera degradación de la Ein Sof, alborea una lánguida indiscernible luz como la punta de una aguja, el nicho oculto del pensamiento, que no es tampoco cognoscible, hasta que se extiende de él una luz en un lugar donde hay alguna impresión de letras hebreas y de donde salen todas ellas. Este nicho incognoscible es denominado Jokma, y cuando meditamos letras hebreas, de él se extiende una luz. Primera de todas las letras está el Aleph, el comienzo y el fin de todos los grados, aquello en lo cual se hallan impresos todos los grados y que, sin embargo, siempre se llama uno, para poner de manifiesto que, aunque la divinidad contiene muchas formas, solo es una. Esta es la letra de que dependen, ambas, las entidades inferiores y las superiores. El punto vértice de Aleph es el símbolo del oculto pensamiento superior, en el que se contiene, potencialmente, la extensión del firmamento superior. Cuando Aleph sale de ese firmamento en una forma que simboliza al comienzo del pensamiento, salen en su trazo del medio 6 grados que corresponden a las Hayot superiores que están suspendidas del pensamiento. Este trazo central de la Aleph es una letra Bab inclinada, cuyo valor numérico es 6. Una es la luz que brilló y fue retirada. Es el calor del día que Abraham sintió cuando estuvo sentado a la puerta de su tienda, la puerta que abre el camino de abajo hacia arriba y en la que brilló el calor del día. Una segunda luz es la que se marchita a la caída de la tarde, y por cuya restauración oró Isaac, como está escrito, Isaac salió al campo para meditar a la caída de la tarde. Una tercera luz es la que combina esas otras dos y brilla para curar, y se halla insinuada en el versículo que dice respecto de Jacob que el sol se levantó sobre él. Seguramente fue después que hubo adquirido el grado de caída de la tarde. Desde este punto estuvo sosteniéndose sobre su muslo, es decir, alcanzó imperfectamente la concepción de la fuerza, Netzach, de Israel. Está escrito, sobre su muslo, y no sobre sus muslos. Este es el cuarto grado por el cual no se inspiró ningún profeta hasta que vino Samuel, del cual está escrito, y también la fuerza, Netzach, de Israel. Así restauró a su fuerza prístina lo que era débil desde el tiempo en que Jacob extrajo fuerza de esa caída de la tarde que se halla asociada con el atributo de la justicia severa. Para Jacob, hallándose incluido en ese grado, fue una prueba contra él. Vio que no prevalecería contra él y tocó el hueco de su muslo. Encontró un lugar débil en el muslo, porque se halla fuera del tronco, que es el nombre simbólico de Jacob, cuyo cuerpo estuvo por eso bajo la protección de 2 grados simbolizados por la designación hombre. Así, cuando el ángel encontró un punto de ataque fuera del tronco, inmediatamente se hundió el hueco del muslo de Jacob,
y nadie recibió inspiración profética de esa fuente hasta que vino Samuel. Josué derivó inspiración profética de la majestad de Moisés, como está escrito, y pondrás parte de tu majestad sobre él. Entonces, es este el quinto grado. Netzach es el muslo izquierdo, el grado de Jacob, o el grado de la profecía, y por eso vino David y lo unió con el lado derecho, como está escrito, la bienaventuranza en tu mano derecha es Netzach. La razón por la cual el muslo de Jacob era débil fue porque lo tocaba el lado de la impureza y lo despojaba de su fuerza, y permaneció débil hasta el tiempo de Samuel. De ahí que Samuel hablara de Netzach de Israel, y de ahí también que siempre hablara con severidad. Sin embargo, posteriormente Dios lo puso bajo la égida de Od, después de que hubo ungido reyes. Merced a esto figura con Moisés y Aarón, pues combinó 2 grados inferiores, como ellos combinaron 2 grados superiores, aunque todos los grados se hallan ligados entre sí. Moisés representa a Netzach y Aarón representa a Od. Todas esas luces superiores existen en su imagen abajo, algunas de ellas en su imagen abajo, sobre la tierra, pero, por sí mismas, todas se hallan suspendidas en el firmamento del cielo. Aquí está el secreto de 2 nombres combinados a los que acompaña un tercero y se tornan de nuevo uno, los cuales son Yud-He-Vav-He, Elohim, Sebaot. Pasamos ahora a ver el versículo 26 del primer capítulo del Génesis. Y dijo Elohim, hagamos al hombre, Vayomer Elohim, Naase Adam. Sobre esto está escrito, el secreto del Señor es para los que le temen. El más reverenciado anciano comenzó una exposición de este versículo diciendo: Simón, Simón, ¿quién es el que dijo, hagamos al hombre? ¿Quién es ese Elohim? Con estas palabras, el anciano más reverenciado desapareció antes de que alguien lo viera. Rabí Simón, al haber oído que lo llamó simplemente Simón, y no Rabí Simón, dijo a sus colegas: con seguridad que es el santo bendito sea, del cual está escrito, y el anciano de días estuvo sentado. En verdad ahora es el tiempo para exponer este misterio que hasta ahora no se permitió divulgar, pero ahora percibimos que está dado permiso. Entonces continuó, debemos imaginar un rey que quería que se erigieran varios edificios, y que tenía a su servicio un arquitecto que nada hacía sin su consentimiento. El rey es la sabiduría superior arriba, la columna central es el rey abajo, Elohim es el arquitecto arriba, la columna central es el rey abajo. Elohim es el arquitecto arriba, siendo como tal la presencia divina, la Sejiná del mundo inferior. Ahora bien, se nos enseña que una mujer no puede hacer nada sin antes consultarlo con su marido, y así es igual con la creación. El Padre, cuando deseaba algo construido por medio de emanación, Atzilut, decía a la madre por medio de la palabra, que se haga así y así de esta manera, e inmediatamente así era, como está escrito, y dijo Elohim, que haya luz, y la luz fue. 1. El dueño del edificio dio la orden y dijo a Elohim que haya luz, y entonces inmediatamente el arquitecto, que es Elohim, la llevó a cabo. Y así aconteció con todo lo que fue construido por medio de la emanación. El arquitecto, cuando llegó al mundo de la separación, que es la dimensión de Berilla, la esfera de los seres individuales, dijo al dueño del edificio, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. El dueño del edificio dijo, en verdad, está bien que sea hecho, pero un día pecará delante de ti, porque es necio. Así está escrito, el hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo insensato es el pesar de su madre. Ella respondió, dado que su culpa se refiere a la madre y no al padre, yo deseo crearlo a mi semejanza. De ahí que está escrito, y Elohim creó al hombre a su imagen, no habiendo querido el Padre participar en la creación. Así está escrito con referencia a su pecado, por vuestras transgresiones vuestra madre fue repudiada. El rey dijo a la madre, ¿no te he dicho que él estaba destinado a pecar? Entonces lo arrojó, y con el arrojo a su madre. Sobre esto está escrito, el hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo insensato es el pesar de su madre. El hijo sabio es un hombre formado por emanación, y el hijo insensato es un hombre formado por creación, Berillá. Aquí los colegas interrumpieron y dijeron, Rabí, Rabí, ¿hay entre padre y madre una división tal que del lado del padre el hombre haya sido formado por vía de emanación, del lado de la madre por vía de creación? Él respondió, amigos míos, no es así,
pues el hombre de la emanación fue ambos, masculino y femenino, del lado de ambos, padre y madre. Y por eso se dice, y dijo Elohim, que haya luz, y la luz fue. La frase, que haya luz, es del lado del padre, mientras que la frase, y la luz fue, es del lado de la madre. Y este es el hombre de dos rostros. Este hombre no tiene imagen ni semejanza. Solo la Madre Superior, Elohim, tiene un nombre que combina luz y oscuridad. Luz que fue la vestidura superior y que Dios creó en el primer día y luego atesoró para los justos. Y oscuridad que fue creada en el primer día para los malvados. Por causa de la oscuridad, que fue destinada a pecar contra la luz, el Padre no quiso participar en la creación del hombre, y por eso la Madre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen corresponde a la luz, mientras que, según nuestra semejanza, corresponde a la oscuridad, que es una vestidura para lucir del mismo modo que el cuerpo es una vestidura para el alma, como está escrito, me vestiste con piel y carne. Entonces, Rabí Simón hizo una pausa, y todos los colegas se regocijaron y dijeron, feliz es nuestra suerte que nos dio el privilegio de oír cosas que hasta ahora nunca fueron descubiertas. Enseguida, Rabí Simón prosiguió, tomando como texto, ved ahora que yo soy él y Elohim no está conmigo. Dijo, amigos, hay aquí algunos misterios profundos que deseo revelaros ahora que se ha dado permiso de expresarlos. ¿Quién es el que dice, ved ahora que yo soy él? Es la causa que está por encima de todas las de lo alto, que se llama la causa de las causas. Está por encima de esas otras causas, de las cuales ninguna hace nada hasta tener permiso de la que está por encima de ella. Como lo señalamos antes respecto de la expresión, hagamos al hombre. Hagamos nosotros, ciertamente se refiere a dos, de los cuales uno dijo al otro, hagamos, y que no hizo nada salvo con el permiso y dirección del que está por encima suyo, mientras que el que está encima nada hizo sin consultar a su colega. Pero la que es llamada la causa encima de todas las causas, que ninguna le es superior ni igual, como está escrito, ¿a quién me comparáis y seré igual? Dijo, ved ahora que yo soy él, y Elohim no está conmigo, de quien tomaría consejo, como aquello que está escrito. Y dijo Elohim, hagamos al hombre. Aquí los colegas interrumpieron y dijeron, Rabí, permítenos hacer una observación. ¿No asentiste antes que la causa de las causas dijo a la Sefirá Keter, hagamos al hombre? Él contestó, no escucháis lo que decís. Hay algo que se llama causa de las causas, pero esa no es la causa encima de todas las causas que yo mencioné, que no tiene colega de quien pudiera tomar consejo, porque es única, anterior a todo y no tiene compañero. Por eso dice, ved ahora que yo soy él, y Elohim no está conmigo, de quien pudiera tomar consejo, pues no tiene colega ni compañero, ni aun número, pues hay un uno que connota combinación, como masculino y femenino, del que está escrito, pues lo llamé uno. Pero este es uno sin número y sin combinación, y por eso está dicho, y Elohim no está conmigo. Todos ellos se pusieron de pie y se prosternaron ante él, diciendo, feliz el hombre cuyo maestro concuerda con él en la exposición de misterios ocultos que no fueron revelados a los ángeles santos. Rabí Simón prosiguió, amigos, debemos exponer el resto del versículo, pues contiene muchos misterios ocultos. Las palabras siguientes son, yo hago morir y hago vivir, es decir, mediante la sefirot del lado de la derecha hago vivir, y mediante la sefirot del lado de la izquierda hago morir. Pero si la columna central no se halla de acuerdo, no puede pasar una sentencia, pues forman una corte de tres. A veces, aunque todos los tres estén de acuerdo en condenar, viene la mano derecha que se tiende para recibir a los que se arrepienten. Esto es el tetragrama y también es la sejiná, que es llamada mano derecha del lado de Gesed, la benevolencia o bondad. Cuando un hombre se arrepiente, esa mano lo salva del castigo. Pero cuando la causa que es por encima de todas las causas condena, entonces está dicho, ninguno hay que libere de mi mano. Además, los colegas explicaron la palabra Elohim en este versículo como refiriéndose a otros dioses, y las palabras, yo hago morir y hago vivir, como significando, con mi sejiná yo hago morir a quien es culpable y mediante ella preservo a quien es inocente. Pero lo que se dijo antes concerniente a la causa suprema es un secreto que solo se ha transmitido a hombres sabios y a profetas. Ved ahora cuántas causas ocultas hay involucradas en la sefirot y engarzadas sobre la sefirot,
ocultas de la comprensión de los seres humanos. De ellas está dicho, sobre el alto otro más alto vigila. Hay luces sobre luces, una más clara que otra, cada una oscura en comparación con la de encima de ella, de la que recibe su luz. En cuanto a la causa suprema, todas las luces son oscuras en su presencia. Otra explicación del versículo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, dieron los colegas, que pusieron estas palabras en boca de los ángeles asistentes. Los ángeles, como saben lo que fue y lo que será, han de haber sabido que el hombre estaba destinado a pecar. ¿Por qué, entonces, hicieron esa propuesta? Y más aún, Uzá y Asael en realidad se oponían a ella. Pues cuando la Sejiná dijo a Dios hagamos al hombre, estos ángeles mencionados dijeron, ¿qué es el hombre para que lo conozcas? ¿Por qué deseas crear al hombre, que como lo sabes pecará ante ti por su mujer? ¿Qué es la oscuridad para su luz, siendo la luz masculina y la oscuridad femenina? Entonces la Sejiná les respondió, vosotros mismos cometeréis el mismo crimen de que lo acusáis. Y efectivamente así está escrito sobre esos dos ángeles mencionados. Y los hijos de Dios vieron a las hijas del hombre que eran hermosas, y las siguieron por camino desviado. En consecuencia, la Sejiná degradó a esos dos ángeles de su posición santa, y desde entonces ellos dos son conocidos como ángeles caídos. Los colegas dijeron, Rabí, después de todo, Uzá y Asael no se equivocaron, porque el hombre estuvo realmente destinado a pecar por la mujer. Él respondió que lo que la Sejiná dijo fue, habéis hablado del hombre peor que todo el resto de la hueste celestial. Si fuerais más virtuosos que el hombre tendríais derecho a acusarlo, pero como él pecará con una mujer, vosotros pecaréis con muchas mujeres, como está escrito. Y los hijos de Dios vieron a las hijas del hombre, no a una hija, sino hijas. Y además, si el hombre pecó, estuvo dispuesto a arrepentirse y a retornar a su amo y a reparar el mal. Los colegas dijeron, si es así, después de todo, ¿por qué se lo creó? Él contestó, si Dios no hubiera creado al hombre de esta manera, con inclinaciones buena y mala, que corresponden a la luz y a la oscuridad, el hombre creado no habría sido capaz de virtud ni de pecado. Pero como fue creado con ambos, está escrito, mira, yo he puesto delante de ti en este día la vida y la muerte. Ellos le dijeron, y aún, ¿para qué todo esto? ¿No habría sido mejor que no fuese creado y así no habría pecado, causando con ello mucho agravio arriba, y no habría tenido ni castigo ni recompensa? Él contestó, fue justo y recto que él fuera creado de esta manera, pues en consideración a él se creó la Torá en la que se hallan inscritos castigos para los malvados, así como recompensas para los justos, y estos solo lo son en mérito del hombre creado. Ellos dijeron, verdaderamente, ahora hemos oído lo que nunca conocimos antes. Ciertamente, Dios no creó nada que no fuese requerido. Más aún, la Torá creada es una vestidura para la Sejiná, y si el hombre no hubiera sido creado, la Sejiná habría carecido de vestidura, como un mendigo. De ahí que cuando un hombre peca es como si desgarrara de la Sejiná sus vestimentas, y por eso se le castiga. Y cuando cumple los preceptos de la ley es como si cubriera la Sejiná con sus vestimentas. De ahí que decimos que los flecos que usan los israelitas son para la Sejiná en cautiverio como el abrigo del pobre, del que está dicho, porque este es su único abrigo, es su vestido para sus carnes, ¿en qué habrá de dormir? Numerosos ángeles destructores persiguen la plegaria que no es de corazón pleno. Según la expresión de la Escritura, todos sus perseguidores la alcanzaron. Por eso está bien que uno introduzca su plegaria con el versículo, pero Él es misericordioso y perdona la iniquidad, del Salmo 78:38. La palabra iniquidad significa Samech-Mem, que es la serpiente. No destruirá significa el destructor. Apartó su ira se refiere al demonio llamado Af, ira. Y no quiso despertar todo su enojo se refiere al demonio Gemá, enojo. A estos poderes se ligan muchos ángeles destructores que se encuentran bajo 7 jefes con 70 subjefes, dispersos por cada firmamento, y debajo de ellos hay miríadas de otros. Cuando un israelita que lleva flecos y filacterias ora con devoción, se cumplen las palabras de la Escritura. Todos los pueblos de la tierra verán que el nombre del Señor es llamado sobre ti y te temerán. Estuvimos de acuerdo en que el nombre del Señor se refiere a la filacteria de la cabeza. Y cuando los ángeles destructores ven el nombre de Dios sobre la cabeza del que ora, todos a la vez se vuelan,
como está escrito en el Salmo 91, 1.000.000 caerán a tu lado. Jacob previó la opresión del último cautiverio en los días postreros, y por eso oró en ese lugar, donde luego estuvo ubicado el monte del templo, y se acostó allí de noche, porque el sol se había puesto, como dice en Génesis 28:11, es decir, llegó la noche del cautiverio. El rey David, al referirse al cautiverio, dijo, hambriento y fatigado y sediento en el desierto. Él vio la cejina reseca, marchita y enjuta, y estuvo hondamente triste por ella. Pero luego, cuando vio a Israel retornando en júbilo, compuso 10 clases de cantos, y al final de todos exclamó, plegaria por un afligido cuando desfallece. Esta es la plegaria que llega ante Dios previamente a las otras. ¿Cuál es la plegaria por un afligido? Es la plegaria nocturna que es única, sin esposo, es decir, cuando se ha ocultado la luz del sol, y porque es sin esposo es afligida y enjuta. Así como ella es el hombre justo, pobre y afligido, esta es la simiente de Jacob, que se halla en sumisión a todas las naciones y se reúne para la plegaria nocturna que tipifica la noche de la cautividad. La plegaria sabática es una benevolencia para este pobre hombre. Por eso, cuando un hombre recita la plegaria de Amidá en los días de semana ha de estar de pie como un pobre a la puerta del rey por causa de la cejina, y ha de vestirla con la vestimenta de los flecos, y ha de estar con sus filacterias como un mendigo a la puerta cuando comienza con la palabra Adonai. Cuando abre su boca para decir la plegaria nocturna, desciende un águila en los días de semana para recoger en sus alas la plegaria nocturna. Este es el ángel llamado Nuriel cuando viene del lado de Gesed, y es Uriel cuando viene del lado de Geburá, porque es un fuego quemante. Para la plegaria matinal también viene un león y la recibe en sus brazos alados. Este es Mijael. Para la plegaria de la tarde viene un buey y la toma en sus brazos y cuernos. Este es Gabriel. En el día de Sabbat Dios mismo desciende con los 3 patriarcas para dar la bienvenida a su hija única. En ese momento los seres celestiales que se llaman con el nombre del Señor exclaman, levantad vuestras cabezas, oh puertas, y sed exaltadas, puertas sempiternas, e inmediatamente se abren prestas las puertas de 7 palacios. El primer palacio es el palacio del amor, y es Gesed. El segundo es el palacio del temor, y es Geburá. El tercero es el palacio de la misericordia, y es Tiferet. El cuarto es el palacio de la profecía a través del espejo claro, y es Netzach. El quinto es el palacio de la profecía a través del espejo brumoso, y es Sod. El sexto es el palacio de la rectitud, y es Yesod. El séptimo es el palacio de la justicia, y es Malhut. A continuación, vemos el verso 2:4 del Génesis, donde dice, estas son las generaciones de los cielos y de la tierra. Hemos asentado que la expresión, estas son, denota que las generaciones mencionadas antes no se toman en cuenta en adelante. En este caso la referencia es a los productos de Tohu, sin forma, aludidos en el segundo versículo del primer capítulo que ya vimos, donde dice, y la tierra estaba vacía y sin forma. Estos son aquellos de los cuales hemos aprendido que Dios creó mundos y los destruyó. Por eso la tierra estaba sin forma, Tohu, y vacía, Bohu, cual si dijera, ¿cómo habría Dios de crear mundos para destruirlos? Sería mejor no crearlos. De manera similar, se dice de los cielos se desvanecieron como humo. Pero efectivamente, tenemos aquí una indicación de lo que significa la expresión, los destruyó, que indica que Dios no destruye realmente las obras de sus manos. La explicación es esta, Dios creó el mundo por medio de la Torá, es decir, en cuanto es llamado Resit, comienzo. Por este Resit, Él creó los cielos y la tierra, y con ello lo sostiene, porque la palabra Beresit contiene la palabra Berit, que significa pacto. A este punto se refiere el versículo, si no fuera por mi pacto con el día y con la noche, yo no hubiera establecido las leyes del cielo y la tierra. Este cielo es el cielo del cual está dicho, los cielos son los cielos del Señor. Y en cuanto a la tierra, se refiere a, esta tierra es el país de los vivientes, que comprende 7 países de los que David dijo, yo caminaré delante del Señor en los países de los vivientes. Luego, Él creó un cielo y una tierra que reposan sobre Tohu, y no poseen cimiento, o sea, no hay ese pacto para sostenerlos. Por esta razón Dios procuró dar a las naciones del mundo la ley que contiene el pacto de la circuncisión, pero ellas no quisieron aceptarla, y por eso la tierra quedó reseca y desolada. De ahí que leemos,
que las aguas se reúnan en un lugar, y que aparezca la tierra seca. Por la frase, las aguas, entendemos en esta conexión la Torá. Por un lugar, entendemos Israel, cuyas almas están ligadas al lugar del cual está escrito, bendita es la gloria del Señor desde su lugar. La gloria del Señor es la Sejiná inferior, su lugar es la Sejiná superior, y como las almas son de esa dirección, el nombre del Señor descansa sobre ellas, y de ellas está dicho, pues la porción del Señor es su pueblo. De esta manera, las aguas se reunieron en un lugar. La Torá es la salvación del mundo y los gentiles que no la aceptaron quedaron enjutos y escuálidos. Es de esta manera que Dios creó mundos y los destruyó, esto es, los que no guardan los preceptos de la ley, no es que Él destruya sus propias obras, como algunos imaginan, sino que es la misma persona la que se autodestruye. Pues, ¿por qué ha de destruir a sus hijos, de los cuales está escrito, Bejibaram, que significa, cuando fueron creados, que puede analizarse como la frase, Bije-Beraam, Él los creó por medio de G, que simboliza al atributo de la misericordia. Esto se refiere a aquellos de los gentiles que abrazan el judaísmo. Moisés, antes de dejar Egipto, procuró enrolar prosélitos, pensando que eran de aquellos que así fueron creados por la letra G, pero no fueron sinceros, y por eso fueron la causa de la degradación de él, como está escrito, baja enseguida, porque tu pueblo, es decir, los prosélitos, se ha corrompido. Ellos, los que se corrompieron, son conocidos como la multitud mezclada. En la multitud mezclada hay 5 secciones, Nefilim, Giborim, Anakim, Refaim y Amalequim. Los Amalequim son los que fueron dejados del tiempo del diluvio, de los cuales está escrito, y borró toda sustancia viviente. Los de esta clase que fueron dejados en el cuarto cautiverio se hacen conductores por fuerza principal y son flagelos para Israel. De ellos está escrito, porque la tierra estaba llena de violencia por causa de ellos. Estos son los amalecitas o amalequim. De los nefilim, que literalmente significa caídos, está dicho, y los hijos de Dios vieron a las hijas del hombre, que eran hermosas. Estos forman una segunda categoría de los 2 nefilim mencionados antes, en la manera en que cuando Dios pensó hacer al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tuvo la intención de hacerlo cabeza sobre los seres celestiales, que debían ser sus representantes, como Joseph sobre los gobernadores de Egipto. Pero entonces esos ángeles empezaron a difamarlo diciendo, ¿qué es el hombre para que tú lo recuerdes, viendo que de seguro pecará ante ti? Dios les dijo, si fuerais sobre la tierra como él, vuestros pecados serían peores. Y así fue, pues cuando los hijos de Dios vieron las hijas del hombre, se enamoraron de ellas, y Dios los arrojó del cielo. Estos fueron Uzá y Asael, de ellos deriva sus almas la multitud mezclada, llamados en hebreo Ereb Rab, y por eso también se los llama Nefilim, pues caen en la fornicación con mujeres hermosas. Por eso Dios los expulsó del mundo futuro, en el cual no tienen porción, y les da su retribución en este mundo, como está escrito, a sus enemigos les da la recompensa en su misma cara. Los Giborim, o potentes, son aquellos de los cuales está escrito, son los fuertes, hombres renombrados. Ellos vienen del lado de los que han dicho, venid, construyamos una ciudad y hagámonos un nombre. Estos hombres levantan sinagogas y colegios y colocan en ellos rollos de la ley con ricos ornamentos, pero no lo hacen por consideración a Dios, sino solamente por hacerse un nombre, y en consecuencia, los poderes del mal prevalecen sobre Israel, que ha de ser humilde como el polvo de la tierra, de acuerdo con el versículo, y las aguas prevalecieron muchísimo sobre la tierra. Los Refaim, la cuarta sección de la multitud mezclada, son aquellos que al ver a los hijos de Israel en turbación, los abandonan, aunque se hallen en posición de ayudarles, y también descuidan la Torá y a quienes estudian, para congraciarse con los no judíos. De ellos está dicho, son Refaim, sombras, no se levantarán, cuando vendrá la redención para Israel, toda la memoria de esos Refaim perecerá. La última sección, los Anakim, literalmente, gigantes, son aquellos que tratan con ultraje a aquellos de quienes está escrito, serán como collares para tu cuello. De ellos está dicho, los Refaim son igualmente contados como Anakim, es decir, están a la par unos con otros. Todos esos tienden a retrotraer el estado de Tohu y Bohu, o sea, traen caos y vacío, y causaron la destrucción del templo. Pero así como Tohu y Bohu dieron lugar a la luz, así cuando Dios se revele, ellos serán borrados de la tierra.
Pero la redención no será completa hasta que Amalek será exterminado, pues contra Amalek fue tomado juramento de que el Señor librará guerra contra Amalek de generación en generación. La siguiente es otra explicación de las palabras, estas son las generaciones del cielo y de la tierra. La expresión, estas son, corresponde aquí a la misma expresión en el texto, estos son tus dioses, oh Israel. Cuando estos, los Ereb Rab y su contraparte espiritual, sean exterminados, será como si Dios hubiera hecho el cielo y la tierra en ese día. De ahí que esté escrito, en el día que Dios hace el cielo y la tierra. En ese tiempo Dios se revelará con la Sejina y el mundo será renovado, como está escrito, porque como la nueva tierra y el nuevo cielo. En ese tiempo el Señor hará brotar del suelo todo árbol placentero, pero antes de que ellos sean exterminados no caerá la lluvia de la Torá, e Israel, que se compara con las hierbas y los árboles, no puede madurar, como se insinúa en las palabras, ningún arbusto del campo había sobre la tierra, ni hierba del campo, porque no había hombre para labrar la tierra, es decir, Israel no estaba en el templo para labrar el suelo con sacrificios, los cuales son ofrendas y meditaciones con nombres de Dios. Según otra explicación, las palabras, ningún arbusto del campo había sobre la tierra, se refieren al primer Mesías, y las palabras, ni hierba del campo había brotado, se refieren al segundo Mesías. ¿Por qué no se lanzaron? Porque no estaba Moisés para servir a la Sejina, Moisés de quien está escrito, y no había hombre para labrar el suelo. Esto también se insinúa en el versículo, el cetro no partirá de Yehudá ni el báculo del gobernante de entre sus pies. El cetro se refiere al Mesías de la casa de Yehudá, y el báculo se refiere al Mesías de la casa de Yosef. El Mesías hijo de David es quien viene a establecer a Dios sobre su trono en este mundo, enseñando los grandes secretos de la Torá. El Mesías hijo de Yosef es quien enseña a la humanidad a tener en santidad su relación conyugal, o sea, a la utilización correcta de la simiente para no desperdiciarla. A eso se refieren el cetro y el báculo. La frase, hasta que viene Silo, se refiere a Moisés, siendo el valor numérico de los nombres Silo y Moisés el mismo. También es posible referir las hierbas del campo a los justos, o sea, los estudiosos de la Torá en su sentido más profundo, tal como estamos haciendo aquí estudiando el Zohar. Continuamos ahora con el verso 7 del segundo capítulo del Génesis, el cual dice, y el Señor Dios formó al hombre, que en hebreo es Vayitzer, Adonai Elohim et a Adam. Aquí, hombre, se refiere a Israel, a quien Dios modeló en ese tiempo para este mundo y para el mundo futuro. Además, la palabra Vayitzer, y formó, implica que Dios los puso bajo la égida, o sea, bajo el amparo de su propio nombre, al formar los dos ojos como la letra Yud y en el medio la nariz como la letra Vav. Inmediatamente Él colocó a Israel dentro del santo jardín del Edén, como está dicho en el verso siguiente, y el Señor Dios plantó. Los dos nombres se refieren aquí al Padre y a la Madre. Son los nombres Yud-He, Vav-He, Elohim. El jardín es la Sejina sobre la tierra, y Edén es la madre superior. El hombre es la columna central. La Sejina hubo de ser su plantación, su esposa que nunca hubo de partir de él y hubo de ser deleite perpetuo. Así Dios plantó entonces a Israel como un tallo santo, como está escrito, la rama de mi plantío, la obra de mis manos, en la que me glorifico. El verso siguiente dice, y el Señor Dios hizo crecer. Los dos nombres, Señor Dios, o para decirlo correctamente como está en hebreo, Yud-He, Vav-He, Elohim, pueden referirse al Padre y a la Madre, como ya se vio, mientras que la frase, cada árbol placentero, se refiere al Tzadik, el justo. Las palabras, bueno de comer, se refiere a la columna central, mediante la cual Él proveyó alimento para todos, y de la cual solo el Tzadik se nutre, como la Sejina se nutre de él. Estos no necesitan del mundo inferior,
sino que al contrario, todos abajo se nutren de él. Pues en el periodo de cautiverio a la Sejina y a la vida del universo, que es Yesod y el Tzadik, las nutren únicamente las 18 bendiciones de la plegaria de Israel, pero en ese tiempo habrá alimento para todos. Esto significa que en ese tiempo el árbol de vida será plantado en el jardín, de modo que él, Israel, tomará también del árbol de vida y comerá y vivirá por siempre. La Sejina no estará más en poder de la mala influencia, es decir, de la multitud mezclada, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, y no recibirá más en su seno a ningún impuro, en cumplimiento de lo cual está escrito, el Señor solamente lo conducirá y no habrá Dios extraño con él. Por esta razón en los tiempos del Mesías no serán más admitidos prosélitos. La Sejina será como una parra en la que no se puede injertar ningún tallo de otra especie, e Israel será todo árbol placentero de ver, y le será restaurada su belleza anterior, de la que se nos dice, Él lanzó del cielo a la tierra la belleza de Israel. El árbol del conocimiento del bien y el mal será embestido por ellos y no adherirá a ellos ni se mezclará con ellos, pues de Israel está dicho, y no comeréis del árbol del conocimiento del bien y el mal. Este árbol es la multitud mezclada. Y Dios les señaló que por mezclarse con ella sufrirían dos pérdidas, la del primero y la del segundo templo, como está dicho, y el día que comieras de él de seguro morirás. Ellos, los Ereb Rab, hicieron que el Tzadik quedase exhausto y desolado por la pérdida del primer templo, que es la Sejina en el cielo, y posteriormente por la pérdida del segundo templo, que es la Sejina sobre la tierra. Esos son los dos templos, y no las construcciones de piedra. La pérdida de la Sejina en el cielo es producto de la mala lengua, o sea, la difamación. Y la pérdida de la Sejina en la tierra es producto de la promiscuidad sexual cuando el hombre desperdicia su simiente. De ahí que está escrito, y el río será drenado a seco. Ese río es la Bab que conduce las energías desde el mundo superior hasta este mundo inferior, se secará en la G inferior, como para privarlo del flujo de Yud que sale de la In Sof. Pero tan pronto como Israel saldrá del cautiverio, es decir, el pueblo santo solamente, entonces el río que se había secado se tornará el río que sale de Edén para irrigar el jardín. Este río es la columna central. Sale de Edén, es la madre superior, Biná, o sea, el Sabbat. Para irrigar el jardín, es la Sejina sobre la tierra. En referencia a ese tiempo está dicho de Moisés e Israel, entonces te deleitarás en el Señor, y se cumplirán las siguientes palabras. Entonces Moisés cantará del Éxodo 15:1. Luego, el verso nos dice que el río de allí se dividirá y formará 4 corrientes. La primera es Gesed, lo cual es la facultad o posibilidad que tiene el ser humano para hospedar en su vida a la presencia divina, y esto es llamado el brazo derecho. De este beberá el campamento de Mijael, y con él la tribu de Yehudá y sus 2 tribus compañeras. La segunda corriente es Geburá, que corresponde con la fuerza, o la capacidad que tiene el ser humano de autodisciplinarse para lograr un objetivo, y de esta se nutre en el campamento de Gabriel y con él la tribu de Dan y sus 2 tribus compañeras. La tercera es Netzach, que es la victoria y la capacidad de la profecía, corresponde a la pierna derecha, y de esta beberá el campamento de Nuriel, y con él la tribu de Rubén y sus 2 tribus compañeras. La cuarta corriente es Od, que es la gratitud y la paz. Corresponde a la pierna izquierda a que se refiere lo dicho de Jacob que se sostuvo sobre su muslo izquierdo, y de allí beberán el campamento de Rafael, cuya misión es curar las enfermedades del cautiverio, y con él la tribu de Efraín y sus 2 tribus compañeras. El verso siguiente dice, y Yud-He, Bab-He, Elohim, tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén. ¿De dónde lo tomó? Lo tomó de los 4 elementos a que alude el versículo, y de ahí se dividió y se tornó en 4 corrientes. Dios lo destacó de estos y lo colocó en el jardín de Edén. Así hace Dios ahora con cada hombre creado de los 4 elementos que se arrepiente de sus pecados y se ocupa con la Torá. Dios lo toma de sus elementos originales, como está dicho, y de ahí se divide, es decir, se aparta de los deseos que ellos inspiren, y Dios lo coloca en su jardín, que es la Sejina, para ataviarla, con preceptos positivos, y para guardarla, por medio de preceptos negativos. Si guarda la ley, se hace dueño de los 4 elementos y se vuelve un río que los irriga,
y ellos lo obedecen y él es su gobernante. Pero si transgrede la ley, ellos son irrigados del amargor del árbol del mal, que es la mala inclinación, y todos sus miembros están llenos de amargor. Pero cuando los miembros del cuerpo son mantenidos santos del lado del bien, se puede decir de ellos que vinieron de Mará y no podían beber aguas de Mará porque eran amargas, como dice en Éxodo 15:23. De manera similar, el estudio del Talmud es amargo si se lo compara con el de la sabiduría esotérica, de la que está dicho, y Dios le mostró un árbol, este es el árbol de vida, y por él las aguas se endulzaron. De manera similar está escrito de Moisés, y el báculo de Dios estaba en su mano. Esta vara es Metatrón, de uno de cuyos lados viene la vida y del otro la muerte. Cuando la vara sigue siendo una vara, ella es una ayuda del lado del bien, y cuando se vuelve una serpiente es hostil, de modo que Moisés huyó de ella, y Dios la libró en su mano. Esta vara tipifica la ley oral que prescribe lo que está permitido y lo que está prohibido. Cuando Moisés golpeó la roca, Dios se la retiró, como dice en el libro del profeta Samuel. Bajó a él con una vara, para golpearlo con ella, siendo la vara la mala inclinación, que es una serpiente, la causa de la cautividad. Otra lección más puede derivarse de las palabras, y de ahí se dividió. Feliz es quien se dedica a la Torá, porque cuando Dios lo saca del cuerpo, de los 4 elementos, es separado de ellos y asciende para volverse la cabeza de las 4 Hayot, como está escrito en el Salmo 91:12, y te llevarán en sus manos. El verso siguiente dice: Y el Señor Dios ordenó al hombre, diciendo. Hay acuerdo en cuanto a que el término orden en la Escritura se refiere siempre a la prohibición de la idolatría. Este pecado tiene su raíz en el hígado, que es el asiento de la ira, y quien se deja llevar por la ira es como si estuviera cometiendo idolatría, y se ha establecido que caer en una pasión es como adorar ídolos. En ese verso, la expresión el hombre designa derramamiento de sangre, por analogía con el versículo, por el hombre será derramada su sangre. Este pecado tiene su raíz en la hiel, la espada del ángel de la muerte, según el versículo. Su fin último es amargo como la hiel, punzante como una espada de doble filo. Luego, la expresión diciendo se refiere al incesto, que tiene su raíz en el vaso, como está escrito. Tal es el camino de la mujer adúltera, ella come y restriega su boca. Aunque el vaso no tiene boca ni ventosas, él absorbe la negra sangre espesa del hígado. Así la mujer adúltera restriega su boca y no deja rastro. El asesino es incitado por la bilis y succiona de la sangre del corazón. Todos los que ven la bilis retroceden de ella, pero la falta de castidad se cubre en la oscuridad en la sangre negra del vaso. Quien peca por asesinato, idolatría e incesto, expulsa su alma a través del hígado, la bilis y el vaso, y es castigado en la Gehenna en esos 3 órganos, mediante 3 demonios principales, llamados Masit, destructor, Af, ira, y Gemá, enojo. Antes de que los hijos de Israel fueran al cautiverio, y mientras la Sejiná estaba aún con ellos, Dios ordenó a Israel, no descubrirás la desnudez de tu madre, y el cautiverio es la develación de la Sejiná, como está escrito, por causa de vuestros pecados vuestra madre fue repudiada, es decir, por el pecado de falta de castidad Israel fue enviado a cautiverio y la Sejiná también, y esto es poner al descubierto a la Sejiná, o sea, la desnudez de la madre. La falta de castidad es Lilith, la madre de los de la multitud mezclada, los Ereb Rab. Son ellos los que separan las 2 G del nombre sagrado e impiden a la Bab entre ellas traer la bendición. Así está escrito, no descubrirás la desnudez de una mujer y su hija, refiriéndose estas a la Sejiná superior y a la Sejiná inferior, siendo también las 2 letras G del nombre santo. Cuando los de la multitud mezclada se hallan entre una G y la otra, el santo bendito sea no puede juntarlas. Consiguientemente, el río se torna seco y enjuto, seco en la G superior y enjuto en la G inferior. Y esto ocurre para que la multitud mezclada no pueda ser nutrida por la Bab, que es el árbol de vida. Por eso la Bab no junta las 2 G cuando la multitud mezclada está entre ellas, y de esa manera la letra Yud no puede acercarse a la segunda G. Así, el precepto, no descubrirás la desnudez de tu nuera, es transgredido. Además, separan la Yud de la G superior, y así rompen el mandamiento. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre,
siendo la Yud el padre y la primera G la madre. Mientras que la Bab es llamada hijo y la segunda G es llamada hija. Por eso, con respecto a la G superior está ordenado, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. La desnudez de tu hermana, la hija de tu padre, se refiere a la G inferior. La hija de su hijo y la hija de su hija se refieren a la G y G, que son los hijos de G. La desnudez del hermano del padre se refiere a la Yud, que es el producto de la letra Yud, un hermano para Ba. En una palabra, cuando los de la multitud mezclada están misturados con Israel, las letras del nombre Yud G, Bab G, no pueden ser juntadas y unidas. Pero tan pronto como los Ereb Rab son separados del mundo, se dice de las letras del nombre de Dios que, en ese día el Señor será uno y su nombre uno. Por eso, Adam, que es Israel, está estrechamente ligado a la Torá, de la que está dicho. Es un árbol de vida para quienes se apoyan en ella. Este árbol es la matrona, la Sefirá Malhut, por cuya conexión Israel es llamado Hijo de Reyes. Es en mérito a eso que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Esta ayuda es la misma, la ley oral, la criada de mano de la Sejiná. Si los hijos de Israel merecen bien, es una ayuda para ellos en el cautiverio del lado de lo permitido, lo puro y lo apropiado. Si no merecen bien, es un obstáculo para ellos del lado de lo impuro, lo inadecuado y lo prohibido. Lo puro, lo permitido y lo adecuado significan la buena inclinación, y lo inadecuado, lo impuro y lo prohibido significan la mala inclinación. Así, la Misna se parece a la mujer, que tiene las dos, sangre pura y sangre impura de menstruación. Pero la Misna no es la esposa de su unión real, pues se le niega unión real hasta que la multitud mezclada será apartada de la tierra. Merced a esto Moisés abandonó este mundo fuera de Tierra Santa. A continuación, el Génesis sigue diciendo: Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo. Rabí Simón dijo: He aquí que por la bobería y la ceguera de los hombres que no perciben los misterios de la Torá, no saben que por todo animal del campo y toda ave del cielo se designa a los no letrados. Ambos que de entre ellos son un alma viviente, no son útiles en el cautiverio a la Sejiná o a Moisés que está con ella, pues todo el tiempo que ella está en el exilio, él no la abandona. Rabí Eleazar dijo: ¿Es justo que apliquemos a Moisés y a Israel lo que está dicho de Adán? Rabí Simón contestó: Hijo mío, ¿eres tú quien habla así? ¿Has olvidado el texto? Él anunció el fin desde el comienzo. Su hijo respondió: Ciertamente tienes razón, y por eso se nos ha dicho que Moisés no murió, y fue llamado Adán, y con referencia a él en el último cautiverio está escrito: y para Adán no encontró ayuda, sino que todo fue contra él. Así también de la columna central está escrito: y no encontró ayuda para el hombre, es decir, para sacar la Sejiná del cautiverio. Por eso está escrito: y miró a un lado y otro y vio que no había nadie, siendo Moisés según la pauta de la columna central. En ese tiempo, el Señor Dios hizo caer profundo sueño sobre el hombre. Como ya se vio, Señor Dios designan al padre y a la madre. El profundo sueño es el cautiverio, como está dicho, y un sueño profundo cayó sobre Abraham en Génesis 15:12. Enseguida el verso dice: y él tomó uno de sus lados. Podemos preguntar, ¿qué lados? Esto se refiere a las doncellas de la matrona. El padre y la madre tomaron un lado blanco, bello como la luna, y cerraron el lugar con carnes. Esta es la carne de la que se haya escrito, al ver que también él es carne, en Génesis 6:3, que se refiere a Moisés. Y entonces, y el Señor Dios construyó el lado. Hay aquí una alusión a la ley sobre el hermano del esposo fallecido, acerca de quien los sabios dijeron: si él rehúsa construir una vez, no construirá más, como está escrito: así ha de hacer el hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Pero de Dios está escrito: Dios construyó Jerusalén, es decir, la Bab, que es el Hijo, y es construido por Yud He, que son el Padre y la Madre. De ahí que se dice: y el Señor Dios construyó el lado que había tomado del hombre, es decir, la columna central, y lo trajo al hombre, o sea, él trajo hacia el lado que había tomado de su doncella. Y de ella está dicho: y yo le seré, dijo el Señor, un muro de fuego en su derredor.
porque el futuro templo será construido sobre esta roca por las manos del Santo bendito sea, y este templo perdurará por todas las generaciones. De este templo está escrito, mayor será la gloria de esta última casa que de la primera, pues la primera fue construida por las manos del hombre, pero esta será construida por las manos del Santo bendito sea. Las palabras, y el Señor Dios construyó el lado, también se pueden aplicar a Moisés, en cuanto él es del lado de Gesed. Enseguida el verso dice, y él cerró su lugar con carne, la carne, siendo roja, simboliza la Geburá, la fuerza, y así en Moisés se combinaban ambas, el Gesed y la Geburá. Y luego está escrito, esta vez es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esto lo dice la columna central de la Sejiná, de la doncella prometida, que es como decir, yo sé que esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne, así, de seguro se llamará mujer, del reino superior, que es madre, porque fue tomada del reino del Padre, que es Yud. Y lo que acontece con la columna central acontece con Moisés abajo. En el tiempo de la redención cada israelita encontrará su alma gemela, como está escrito, os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo en vosotros, y también está escrito, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Estas son las almas nuevas con que los israelitas serán dotados, de acuerdo con el dicho, el hijo de David no vendrá hasta que se hayan agotado todas las almas que han de ser encerradas en cuerpos, y entonces vendrán las nuevas. En ese tiempo la multitud mezclada desaparecerá del mundo, y será posible decir de Moisés y de Israel, de cada uno con referencia a su alma gemela, y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaron, porque la falta de castidad desaparecerá del mundo, es decir, aquellos que causaron el cautiverio, la multitud mezclada, llamados falta de castidad, desaparecerán del mundo. De ellos se dice además, y la serpiente era más sutil que cualquier bestia del campo que el Señor Dios había hecho, o sea, son más sutiles para el mal que todos los paganos, y son la descendencia de la serpiente original que sedujo a Eva. La multitud mezclada es la impureza que la serpiente inyectó en Eva. De esta impureza salió Caín, que mató a Abel. De Caín descendió Yitro, el suegro de Moisés, como está escrito, y los hijos del Kenita, el suegro de Moisés, de acuerdo a la tradición se lo llamó Kenita porque se originó de Caín. Moisés, para ocultar el reproche de su suegro, procuró convertir la multitud mezclada, los descendientes de Caín, aunque Dios le advirtió diciéndole, son de una mala estirpe, cuídate de ellos. Por causa de ellos Moisés fue expulsado de su lugar propio y no tuvo el privilegio de entrar en el país de Israel, pues por ellos pecó al golpear la roca cuando se le dijo que le hablara, fueron ellos quienes le trajeron a ese estado. Pero como Dios toma en cuenta un buen motivo, y dado que el motivo de Moisés al convertirlos fue bueno, como ya se ha dicho, Dios le dijo, yo te haré una nación más grande y poderosa que él. Respecto de ellos está escrito en Éxodo 32:33, al que ha pecado contra mí, a ese yo lo borraré de mi libro, porque son de la simiente de Amalec de quien está dicho, borrarás la memoria de Amalec. Fueron ellos, los Ereb Rab, quienes causaron la rotura de las tablas de la ley, acerca de lo cual está dicho, y los ojos de ambos se abrieron y conocieron que estaban desnudos, es decir, los hijos de Israel llegaron a saber que se habían hundido en el fango del Egipto, careciendo de Torá, estaban desnudos de Torá, de modo que se podía decir de ellos, y estuviste desnudo y descubierto. Luego dice, y ellos cosieron hojas de higuera, lo que quiere decir que buscaron cubrirse con variados pellejos de la multitud mezclada, o sea, desearon cubrirse con conocimientos impuros. Pero su cubierta real son los flecos del tzitzit y las correas de las filacterias, de las que está dicho, y el Señor Dios hizo para el hombre y su mujer chaquetas de cuero y los cubrió, esto se refiere más propiamente a las filacterias, mientras que a los flecos los designan las palabras, e hicieron para ellos cinturones. A continuación, dice el verso. Y ellos oyeron la voz del Señor Dios. Esto se refiere al tiempo cuando Israel vino al monte Sinaí, como está escrito, ha oído un pueblo la voz de Dios hablando de en medio del fuego. La multitud mezclada entonces pereció, aquellos que dijeron en Éxodo 20:16 a Moisés, no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Estos son los prototipos de los iletrados, de quienes está dicho, maldito aquel que se echare con cualquier bestia, porque son del lado de la serpiente, de la que está dicho,
maldita eres de entre todas las bestias. Varias impurezas se mezclan en la composición de Israel, como animales entre hombres. Una especie es del lado de la serpiente, otra del lado de los paganos, que se comparan a las bestias del campo, otra del lado de Masiquim, literalmente plagas, pues las almas de los malvados son literalmente los Masiquim, las plagas del mundo. Y hay una impureza del lado de los demonios y malos espíritus, y ninguna entre ellas es tan maldita como Amalek, el cual es la mala serpiente, el dios extraño, que es la causa de toda la falta de castidad y del asesinato, mientras que su alma gemela es el veneno de la idolatría, llamándose Samael a las dos juntas. Hay más de un Samael, y no todos son iguales, pero este lado de la serpiente es maldito por encima de todos. El versículo sigue diciendo: Y el Señor Dios llamó al hombre, y dijo, ¿dónde estás tú? La palabra hebrea alejá, que puede entenderse por la frase, ¿dónde estás tú?, tiene las mismas letras que la palabra eija, que significa como, con la que comienza el libro de las lamentaciones, y así anuncia la destrucción del templo y la lamentación sobre ella. Pero en los días por venir Dios arrojará del mundo todos los crecimientos malos, como está escrito, destruye la muerte para siempre, y todo será restaurado a su lugar justo, como está escrito, en ese día el Señor será uno y su nombre uno. A partir de este punto, el libro del Zohar regresa para dar otras explicaciones acerca de la palabra Bereshit y el primer capítulo del Génesis. Dice: se nos ha enseñado que toda vez que el nombre de Salomón aparece en el Cantar de los Cantares, se refiere al rey a quien pertenece la paz, mientras que el término rey simplemente se refiere a la hembra. Lo más bajo está contenido en lo más elevado, y la mnemónica es que lo más bajo es heredero de lo más alto, de modo que ambos son uno, constituyendo juntos la letra Bet, la primera letra de la Torá en la palabra Bereshit, y que también es la inicial de la palabra Bayit, que quiere decir casa. Como está escrito en Proverbios 24:3, con sabiduría se construye una casa. Ahora bien, está escrito en el Cantar de los Cantares: el rey Salomón hizo para sí una litera de maderas del Líbano. La litera es el sostenimiento del mundo inferior por obra del mundo superior. Antes de crear Dios el mundo, su nombre estaba incluido en él, y por eso él y su nombre incluido en él no fueron uno, ni pudo esta unidad efectuarse hasta que creó el mundo. Por eso, habiendo decidido hacerlo así, él trazó y construyó, pero la meta no se alcanzó hasta que se rodeó de una envoltura de suprema radiación de pensamiento, y de ahí creó el mundo. De la luz de esa radiación suprema, él produjo potentes cedros del mundo superior, y colocó su carro sobre 22 letras grabadas que se hallaban esculpidas y fijadas en 10 expresiones. De ahí que está escrito, de los árboles del Líbano, y también está escrito, los cedros del Líbano que había plantado. En nuestro texto se dice, el rey Salomón hizo para sí mismo. Las palabras, para sí mismo, indican que lo hizo para su propio provecho, para su propia ventaja, para desplegar su gloria, para mostrar que Él es uno y su nombre es uno, como está escrito. Y conocerán que eres tú solo cuyo nombre es el Señor. Por las ráfagas de su luz se hicieron inteligibles varios reinos. Él miró al lado de arriba, él miró a la derecha, él giró a la izquierda y descendió abajo, y así a los 4 puntos cardinales. Así se expandió su reino arriba y abajo y en todas las 4 direcciones, pues una cierta corriente superior fluía hacia abajo y formaba el gran mar, como se dice. Todos los ríos fluyen al mar y el mar no se llena, pues junta el todo y lo lleva a su medio, como está escrito. Yo soy la rosa de Sarón. Siendo Sarón la vacía, o recipiente, del gran mar que atrae todas las aguas del mundo y las absorbe. Así uno descarga y el otro reúne, y uno brilla a través del otro de una manera especificada. De esta relación está escrito, por sabiduría fue construida la casa. De ahí que la Bet de Bereshit implica que la casa de arriba está edificada en sabiduría y la de abajo también. La casa superior, que es la mayor, hace al mundo habitable y se llama Elohim. La de abajo se llama simplemente Rey. Está escrito, el Rey se regocijará en Elohim en el Salmo 63:12, es decir, cuando la Geburá superior se mueve para abrazarlo y acercarlo así,
de modo que todo sea uno. Las palabras, se regocijará, pueden tomarse como refiriéndose a la alegría de la corriente que sale en una senda oculta y secreta, y que entra como dos que son una, haciendo así al mundo completo y total. O también, el rey se regocijará en Elohim, quiere decir que el mundo inferior se regocijará en el recóndito mundo superior que manda vida a todo, que se llama la vida del rey. Este es el cimiento de la casa. Esta casa edificó un mundo. Esto es lo que significa el primer verso del primer capítulo del Génesis, Bereshit bara Elohim, traducido usualmente como en el comienzo Dios creó, pero que puede entenderse, Bereshit, en sabiduría creó Elohim. Cuando juntó todo en su seno, se volvió el gran mar, un mar cuyas aguas estaban congeladas, esas aguas que habían fluido desde la fuente superior, como lo indicamos con el versículo, de la matriz de quien salió el hielo, congelándose sus aguas en su seno para atraer otras. Este hielo era un mar helado cuyas aguas no fluían hasta que la fuerza del sur lo alcanzaba y penetraba en él. Entonces las aguas que estaban congeladas en el lado del norte se desataron y comenzaron a fluir, pues era en el lado del norte donde las aguas estaban congeladas y en el lado del sur se descongelaron a correr, para irrigar todas las bestias del campo. A esto se los llama en hebreo Are Bater, que significa montes de separación, y todos son irrigados cuando el lado del sur comienza a acercarse y a hacer fluir el agua. Por la corriente de esta energía superior todos estaban en alegría. Cuando así contentó al pensamiento del más misterioso, un río salió de allí, y cuando el uno se juntó al otro, por una senda que no puede ser trazada ni arriba ni abajo, estaba ahí el comienzo de todo. Y la Bet, que es simplemente rey, se completó desde ese comienzo, y uno fue como el otro. Con esta energía creó Dios los cielos, un punto oculto cuyas aguas fluyen hacia afuera, y produjo de ahí una voz que se llama la voz del Zofar. De ahí que dice, Dios creó los cielos, es decir, la voz del Zofar. Los cielos controlan la vida del Rey superior sobre la tierra, como lo indica el reclamo. El hijo de Isaí vive sobre la tierra, pues la vida depende del hijo de Isaí. Es por la Bab que la vida fluye a ella y controla todo y la tierra se nutre de ella. Por eso está escrito, y la tierra, Beet, Haaretz. La palabra Et se refiere a algo en el mundo superior, es decir, al poder de la totalidad de las 22 letras que Elohim produjo y dio a los cielos, como dice, con la corona con que su madre lo coronó en el día de sus esponsales, de ahí, los cielos, Et, para asociar y combinar uno con otro, de modo de ser establecidos juntos por la vida del rey, y que los cielos sean nutridos de allí. Las palabras y la tierra indican la unión de varón y hembra, que fueron trazados con letras individuales. Y la vida del rey que fluía de los cielos, derramándolas los cielos para mantener la tierra y todos sus habitantes. De esta manera el llamado Elohim superior hizo un cielo y una tierra para que fuesen permanentes, y los produjo juntos por la energía superior, el punto de partida de todo. La esencia superior descendió entonces a un grado inferior, y este último hizo un cielo y una tierra abajo. Todo el proceso se halla simbolizado por la letra Bet. Hay dos mundos y ellos crearon mundos, uno un mundo superior y otro un mundo inferior, correspondiéndose el uno al otro. Uno creó cielo y tierra y el otro creó cielo y tierra. De esta manera la letra Bet significa dos mundos más. Uno produjo dos mundos y el otro produjo dos mundos. Y todo mediante la energía del Resit Supremo. Cuando el superior descendió al inferior, se llenó del cauce de cierto grado que descansó en él, correspondiente a esa senda oculta, secreta y recóndita de arriba. La diferencia consiste solamente en que la una es una senda estrecha y la otra es un camino. La de abajo es un camino, como el camino del justo que es como una luz que resplandece. Mientras que la de arriba es una senda estrecha, como la huella que no conoció el buitre. Recuerda todo esto el versículo, el que provee en el mar camino y una senda en las aguas potentes, y de manera similar está escrito, tu camino es en el mar y tu senda en las grandes aguas.
Cuando el mundo superior estuvo lleno y se tornó grávido, engendró 2 hijos a la vez, un varón y una hembra, siendo estos cielo y tierra, según la pauta superior. La tierra se nutre de las aguas superiores que son derramadas en ella, pero esas aguas superiores son masculinas, mientras que las inferiores son femeninas, y las inferiores se nutren del varón, y las aguas inferiores llaman a las superiores, como una hembra que recibe al varón y derrama agua para encontrarse con el agua del varón para producir simiente. Así la hembra se nutre del varón, como está escrito, y la tierra, con el agregado de la letra Vav, que es masculina, como lo hemos explicado. Las letras fueron impresas en la fábrica del todo, en la fábrica superior y en la fábrica inferior. Luego, las letras fueron diferenciadas e inscritas en la escritura, Bet en Bereshit bara y Aleph en Elokimet. Bet es femenina, Aleph masculino. Como Bet creó, así Aleph produjo letras. Los cielos, Achamaim, son la totalidad de 22 letras. La letra G produjo los cielos para darles vida, para irrigarlas en la tierra. La letra Vav produjo la tierra para alimentarla y satisfacer sus necesidades. Las palabras Be'et significan que Vav tomó Et, que abarca las 22 letras, y la tierra las absorbió, como está escrito, todos los ríos van al mar, que así fue nutrido. De este modo, los cielos y la tierra están unidos, y la tierra se halla alimentada. Cuando el fuego llameante sale y la izquierda es despertada, también sube humo, como está dicho. Y el monte Sinaí estaba humeando todo él, porque el Señor había descendido sobre él un fuego, porque cuando baja fuego, humo y fuego se hallan entremezclados, y así el todo se halla del lado de la izquierda. Este es el sentido intrínseco del versículo. Además mi mano fundó la tierra, y mi diestra extendió los cielos, siendo esto por el poder de la derecha arriba, pues los cielos son masculinos y lo masculino viene del lado de la derecha, mientras que lo femenino es del lado de la izquierda. Está escrito, levantad hacia arriba vuestros ojos y ved, ¿quién creó estos? Mi bara ele. Este es el límite de la investigación, pues la sabiduría fue completada y por encima de ese punto no hay nada que sea asunto de investigación, dado que es más recóndito que cualquier cosa de abajo, y se llama por el pronombre interrogatorio, ¿quién? De ahí, ¿quién creó estos? Y también está escrito, de la matriz de quién salió el hielo, que es como decir aquello sobre lo cual podemos investigar, pero no encontrar respuesta. Hemos analizado la palabra Bereshit en la letra Bet y la palabra Resit. ¿Es Resit una expresión creadora o hemos de decir que Bereshit es la expresión creadora? La verdad es que mientras su energía no había emergido y no se había difundido y todo le era aún latente, fue Bereshit, y esta era una expresión creadora. Pero después de haber emergido y de haberse difundido a partir de ella, se llamó Resit, y esta se volvió una expresión creadora. Sucede similarmente con el interrogativo, ¿quién?, que en hebreo se dice mi, pero subsiguientemente cuando se extendió y se completó, se volvió Yam, el mar, y creó un mundo inferior según la pauta del superior, hallándose representados los dos por la letra Bet, la segunda letra del alfabeto. Está escrito, mientras el rey estaba sentado a su mesa, mi nardo proyectaba su fragancia. Esto describe cómo el rey se deleita en la compañía del rey inferior, en su afectuosa camaradería en el Edén celestial, en esa oculta y escondida senda que está llena de él, y sale en ciertas corrientes especificadas. Mi nardo daba su fragancia, es el rey inferior, que creó un mundo inferior según las pautas del superior. Así se eleva allí una benigna fragancia para dirigir y ejecutar, y adquiere poder y brilla con suprema luz. El mundo fue creado de dos maneras, con la derecha y con la izquierda, en 6 días superiores. 6 días fueron creados para iluminar, como se dice, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y ellos abrieron sendas e hicieron 60 aberturas en el gran abismo, para conducir al abismo las aguas de las corrientes. De ahí el dicho rabínico según el cual, las aberturas debajo del altar eran de los 6 días de la creación, y trajeron paz al mundo. Enseguida el versículo continúa.
y la tierra era vacía e informe. Esto describe el estado original, por decirlo así, el sedimento de la tinta que se pega a la punta de la pluma, en el que no hubo subsistencia, hasta que el mundo fue grabado con 42 letras, todas las cuales son la ornamentación del nombre santo. Las letras, cuando están juntas, ascienden y descienden y forman coronas para ellas mismas en todos los 4 rincones del mundo, de modo que el mundo sea establecido por ellas y ellas por el mundo. Se formó para ellas un modelo como el sello de un anillo cuando entraron y salieron, y cuando fueron juntadas en el sello fue establecido el mundo. Golpearon contra la gran serpiente, el Telí, un universo más allá del nuestro, el cual envía radiaciones positivas, y penetraron 1500 codos debajo de los precipicios del polvo. Después la gran profundidad asomó en oscuridad, y la oscuridad cubrió todo, hasta que emergió la luz y hendió la oscuridad y avanzó y resplandeció, como está escrito. Él descubrió cosas profundas de la oscuridad, y sacó a luz la sombra de la muerte. Las aguas fueron pesadas en una balanza. 1500 veces 3 dedos afluyeron a la balanza, la mitad para preservación y la mitad para bajar. Primero un lado de la balanza subió y el otro bajó. Pero cuando el lado más bajo fue levantado con la mano, la balanza estuvo firme y no inclinó a la izquierda ni a la derecha. De ahí que está escrito: quien midió las aguas en el hueco de su mano, en Isaías 40:12. Primero, todos los poderes de la tierra fueron latentes y no productivos, y las aguas se congelaron en ella y no corrieron. Solo se desparramaron cuando fue enviada una luz de arriba sobre la tierra, pues cuando ella la golpeó con los rayos, sus poderes se desataron. Así está dicho, y Dios dijo, que haya luz y la luz fue. Esta es la primordial luz superior que ya existía. De esta salieron todos los poderes y fuerzas, y merced a eso fue firmemente establecida la tierra y subsiguientemente dio a sus productos. Cuando esta luz brilló sobre lo que estaba abajo, su radiación se propagó de un confín del mundo al otro, pero cuando observó a los pecadores del mundo, se apartó y solo salía por sendas secretas que no pueden ser descubiertas. Y Dios vio que la luz era buena. Hemos aprendido que todo sueño que contiene el término hebreo tov, que significa bueno, presagia paz arriba y abajo, siempre que las letras se hayan visto en su orden propio. Estas 3 letras fueron luego combinadas para significar el justo del mundo, el tzadik, como está escrito. Di del justo que es bueno, porque él contiene la radiación suprema.